pleno verano. Estamos muy contentos de poder saludarles a todos y compartir la lección con ustedes, pues es una grata alegría también cada sábado, y siempre le agradezco a todos los participantes que siempre invitamos y están dispuestos a venir. Esta mañana me acompaña el pastor Jorge García de la iglesia de Calhoun, y él aceptó la invitación de compartir con nosotros hoy. La lección ha estado muy interesante, nos han estado dialogando sobre el valor de la Biblia, así que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre algunos, cómo la Biblia aborda los textos difíciles o qué métodos uno debería utilizar para abordar textos difíciles o información a veces que no es un poco compatible, porque un autor lo vio de una manera y el otro lo vio de otra. Pero ¿cómo deberíamos abordar esto, verdad? Esa es la lección de esta mañana, cómo abordar pasajes difíciles. Así que vamos a orar, acompáñenos con una oración y luego entonces continuamos con el repaso de la lección. Querido Padre, gracias por darnos la oportunidad de amanecer hoy con vida y disfrutar de este hermoso sábado. Ayúdanos a compartir lo que hemos aprendido, que todos podamos crecer y poner en práctica y compartir aquello que se nos queda en la mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. La Biblia tiene diferentes métodos de escritura, historias, cartas, poesía, cánticos, mandamientos, profecías, y cada autor, hay 40 diferentes autores, y entonces cada autor va a expresar el mensaje divino con su contexto, ¿verdad? Con sus palabras, con la influencia que ha tenido sobre su vida, ¿verdad? Su desarrollo, la inteligencia, el vocabulario que tiene. Y obviamente los seres humanos tenemos diferentes temperamentos, y hay algunas cosas que a mí me llamarían la atención en un evento, posiblemente por mi temperamento, y a usted le llamaría la atención el mismo evento, le llamaría la atención otro aspecto, otra manera por su temperamento, ¿verdad? Pero la Biblia lo que contiene es el mensaje divino, expresado en un lenguaje humano, ¿verdad? Amén. Entonces, a veces vemos en la manera que se redactó o alguna palabrita que el copista pues miró acá, pero no coordinó un poco bien lo que copió, ¿verdad? Y le añadió a lo mejor una palabrita. Entonces, uno tiene que saber cómo va a lidiar con esas cosas, porque donde hay seres humanos, pues hay errores, ¿verdad? El mensaje de la Biblia no contiene errores, el mensaje no contiene errores, el mensaje es divino, pero el texto posiblemente a veces tiene cosas difíciles de entender, pero son la minoría. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando uno habla de la profecía de Daniel y el Apocalipsis, rápido viene a la mente, wow, eso es muy difícil de entender. Las profecías son muy difíciles de entender. Es como cuando te dicen matemáticas. Hay gente que tú le dices la palabra matemática, no, eso es muy difícil de entender. No es difícil de entender, es que requiere atención, requiere que tú comiences de una base y te vayan explicando poco a poco y lo vas a entender. Si las matemáticas fueran difíciles, pues nadie supiera multiplicar, ¿verdad? Ni dividir. Pero uno comienza con los números y va poco a poco después sumar y restar. Y después por ahí va poniéndose la cosa más complicada, pero entendible, ¿verdad? Así que la Biblia, la función de la Biblia es que tú y yo entendamos el mensaje, lo que tú y yo necesitamos para ser salvos y cómo conocer a Dios. Pedro nos da un consejo, porque posiblemente en algún momento dado tú te has encontrado con un pasaje que tú no puedas explicar, o alguien te ha hecho una pregunta y tú no tienes una respuesta inmediata, ¿verdad? Y no nos debemos sentir mal por eso. Yo no tengo todas las respuestas, ¿verdad? Y cada día uno aprende más. Y aquí va el consejo que nos da Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, aquí él resalta, hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que el problema no está en la escritura, el problema está en que hay algunos que tuercen algunos textos para confundir y para desviar a algunas personas de la verdad, ¿verdad? Pero que hay pasajes que van a requerir esfuerzo, lo hay, pastor. Así que lo que quiero resaltar es que Pedro no dice que todas las cosas sean difíciles de entender, solo algunas. No sé si quiere añadir algo en cuanto a esto, pastor, a modo de introducción. Bueno, tomando como base lo que usted mencionó, el mensaje es divino, pero el lenguaje en que llega a nosotros es humano. Y esto también es afectado porque la transmisión de la palabra de Dios como llega a nosotros ha tomado, por lo menos para ser escrita, no menos de 1500 años. 40 autores diferentes, como hemos visto en las lecciones anteriores, con diferencias de cultura, aunque eran el mismo pueblo, pero de distintas ciudades, distintas ocupaciones. Así que lo natural es que a medida que el mensaje se va transmitiendo hasta llegar a nosotros, haya algunas contradicciones, pero estas son aparentes. Por ejemplo, yo quiero citar el relato de los endemoniados gadarenos. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 8 lo presenta como que son 2 endemoniados. San Marcos lo presenta como que es un endemoniado. Y Lucas lo presenta como que es un endemoniado. Juan no toca ese relato. Lo interesante es que Mateo era un testigo presencial. Y él vio cuántos endemoniados realmente eran. Y Marcos depende de su información para escribir el Evangelio, según dicen algunos, del relato que le ofreció Pedro. Y Lucas dice que él hizo una investigación muy cuidadosa, pero con todo y eso hay diferencia entre el relato de Mateo y el de Marcos y Lucas por su lado. Ahora, estas son, como dice el mismo título de la parte del domingo, son contradicciones aparentes. Afortunadamente, y gracias a Dios por ello, esto no tiene que ver, entender bien eso, no entenderlo, saber con exactitud si eran 2 o era 1, no tiene nada que ver con el plan de salvación. Claro. Gracias a Dios el plan de salvación sigue adelante. Ahora, nosotros debiéramos ir a la enseñanza de la palabra de Dios con una actitud de aprendizaje. A veces es natural que aparezcan algunas dudas en nuestra mente, pero debiéramos orar constantemente para que Dios vaya disipando esas dudas. Cuando queremos disipar las dudas, ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente. A Dios en oración y a la fuente. La Biblia se explica por sí misma. Hay varios consejos que nos dan aquí para lograr cómo abordar los temas difíciles. Dice que la naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. O sea, cómo nutre su mente. Cómo nutre su mente, correcto. Otro consejo, la inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza y al dedicarse a las cosas finitas se debilita. Su poder decrece y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Pero me llamó la atención que dice que el estudio de la Escritura amplía, desarrolla la mente porque tiene un profundo mensaje que tú necesitas comprender, ¿verdad? Sí. A veces Jesús hablaba en parábolas y de momento las personas decían, ¿qué quiere decir esto? Pero el que quería conocer hasta el fondo del asunto, Jesús lo hacía para llamar la atención y para despertar la curiosidad de que aquel que quiera llegar hasta el fondo del asunto iba a preguntar. Y también para esconder el mensaje de aquellos que no estaban para nada interesados. Correcto, de los que quieren destruir, que lo critican todo, a todo le buscan un defecto, pues también protegía el mensaje para eso, ¿verdad? Dice, no, el problema consiste en que los hombres están haciendo hoy lo que hicieron en el tiempo de Cristo y están enseñando los mandamientos de los hombres como si fueran doctrina. Ese es el problema de hoy.
La falta de conocimiento de la ciencia no es excusa alguna para descuidar el estudio de la Biblia, porque las palabras de la inspiración son tan claras que aún los que no tienen letras pueden comprenderlas. Así que vamos a ver los consejos que la lección de esta semana nos da. Dice, razones posibles para contradicciones. ¿Cuáles son las razones posibles para contradicciones? Usted mencionó una. Di un ejemplo del relato de los Gadarenos. Mateo fue un testigo ocular, pero Marcos y Lucas, ellos investigaron, tuvieron que preguntar, escucharon la historia y redactaron, ¿verdad? Y usted sabe que a veces la verdad se pasa audiblemente. Alguien comenta algún lugar y eso tú lo escuchas y lo comentas hacia adelante, ¿verdad? Y posiblemente eso es una de las razones por las cuales ocurrió eso, pero lo dejo para que usted desarrolle esa parte de la lección del domingo. Dice aquí que quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divinas, a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores, que en realidad no lo son, sino que es un punto de vista diferente del autor. Porque una verdad o un hecho que ocurre ante mi vista, para eso yo soy un testigo presencial. Cuando dependo de la información que me da otra persona que vio el hecho, entonces yo estoy manejando una información de segunda mano. Tiene más valor la información de primera mano. Pero aún así, no hay razón para ir a la Biblia, a la palabra de Dios, con dudas, para afirmar otras dudas. Debiéramos ir para permitir que la verdad de Dios impacte nuestra vida, no para afianzar las dudas que yo ya tengo. Claro. Porque de esa manera yo voy a terminar siendo un incrédulo muy pronto. Es que hay gente que solamente va a la Biblia, la acepta como un libro cualquiera. De hecho, se acerca a ella a modo de desprecio, ¿ves? Lo que esa persona a veces intenta es sobresaltar cuán inteligente él es, porque él es capaz de criticar las escrituras, ¿verdad? Y supuestamente lo que quiere es él hacer ver cuán grande es su inteligencia, ¿verdad? Pero él se está hiriendo a sí mismo porque no se está beneficiando del gran tema de salvación y de la exposición de lo que la Biblia quiere enseñarle a él para que él pueda ser salvo, ¿verdad? Y del problema que tenemos los seres humanos. Así que, adelante. Específicamente podríamos mencionar aquí dos razones para las aparentes contradicciones. Una, las copias. La otra, las traducciones. Cuando usted dice copia, ¿a qué se refiere? Copias. La Biblia no llega a nosotros, esta Biblia que yo tengo en mis manos no es el libro, todas las cartas del apóstol San Pablo no son las que él escribió, puesto que antes toda la... O sea, las que él escribió él personalmente a mano. Sí, a mano. Y al principio toda la información contenida en la palabra de Dios se transmitía de padres a hijos en forma verbal. La escritura comienza con Moisés, ¿verdad? Entonces después viene, en la época ya del Nuevo Testamento, viene un grupo de personas conocidos como los masoretas, que se encargan de copiar la Biblia, tomaban muchas precauciones para no fallar, pero aún así, humanos, algunos errores se pasaban. Claro. Las traducciones también pueden hacer cambiar la verdad de un mensaje. Aunque la traducción es trasladar de un idioma a otro idioma. Claro. Cosa distinta de la interpretación. La interpretación es cómo entiendo yo el mensaje de la Biblia. La traducción es poner en mi idioma el mensaje que otro escribió o que otro me envió, pero en su idioma. Y eso no es sencillo. Tampoco es fácil. Toma tiempo. Y hay palabras que a veces tú no encuentras cómo las vas a traducir. Sí. Otro punto importante aquí es que los autores, mejor dicho, los escritores que Dios dirigió por medio de su Santo Espíritu para escribir la Biblia, venían de diferentes ocupaciones, diferentes actividades, hasta pastores, había gente educada, reyes, gente muy educada. sencilla. Sí, uno de ellos dice, yo no soy un gran letrado, yo soy un boyero. Yo ando ahí con la yunta de bueyes cultivando la tierra. Pero a esos personajes Dios eligió para trasladar su mensaje
a nosotros. Entonces, el ser humano puede cometer errores. Y una persona me decía en un vuelo de Utah, Salt Lake City para California, se sentó a mi lado y resultó ser de cierta denominación religiosa, abordó el tema y me dice, nosotros no usamos la Biblia, usamos tal y tal libro, porque la Biblia tiene errores. Ok. Me llamó mucho la atención y yo no iba en plan de discusión en ese Claro, momento, claro. así que No, eso lo está dejé bien. seguir. Entonces, esta persona ya tiene su mente cerrada a la verdad de la Biblia. Y es verdad, hay unas aparentes contradicciones, como En estamos estudiando, algunas cositas, ¿verdad? y no son de importancia, Correcto. porque la verdad del plan de salvación sigue intacta. Y da pena porque, pues, Satanás lo que busca realmente es alejar a los hombres de la Biblia para que no descubran en él el precioso tesoro que hay allí, ¿verdad? Así es. Y la persona que le dijo eso se desconoce totalmente lo que Dios tiene para él, ¿verdad? Así que, así, los copistas copiaban los aparentes errores, ¿verdad? De cómo abordar textos difíciles, que a veces hay un error de gramática, ¿verdad? A veces hay un error de Exacto. gramática. Hay gente que tuerce las escrituras para esquivar sus verdades. ¿Eh? Para reforzar algo que ellos ya creen. No vienen a la palabra de Dios con una mente De aprendizaje. para aprender, sino vienen buscando apoyo para lo que ellos ya No, creen. y hay personas también que han aprendido, tienen un aspecto sentimental, porque su abuelita le enseñó así, y ellos tienen un profundo aprecio y amor por su abuelita, y si su abuelita, que la amaba, le enseñó así, así tiene que ser. Aunque la Biblia diga otra cosa, así tiene que ser, porque mi abuelita, pues yo la amo y la adoro y ella no me va a enseñar algo incorrecto, sí, pero posiblemente tu abuelita esa era la única, lo único que había escuchado, aunque no fuera lo correcto. Exacto. Pero ella con un corazón humilde y honesto hacía lo mejor posible por seguir a Dios, pero como esa era la única información que tenía, lo pasaba adelante, ¿verdad? Lo único es que cuando uno va a la Biblia con la mente ya cerrada de esa Es un manera, problema, ya no aprende, ¿no? no aprende. Otras personas vienen para acumular conocimiento. Entonces llenamos la mente de información nada más, pero si no la aplicamos a la vida, tenemos problemas, no crecemos Claro, espiritualmente. esa es otra. Sí. Así que es importante que vayamos con humildad, ¿verdad? Porque nosotros no lo sabemos todo. Realmente el tema de Dios y el tema de la salvación es un acto de revelación. Es algo que se nos está revelando a nosotros. Así que los seres humanos no somos seres superiores, ¿verdad? Que lo sabemos todo y no necesitamos de nada ni aprender, no. La Biblia, gracias a Dios que tenemos la Biblia, es el único texto diferente a todo lo que hay. El único. Nos explica, Sí. como dice, de dónde vino la vida, nos explica el problema de la muerte y nos establece cuál será el futuro de la raza humana y del planeta, ¿verdad? Así es. que es un libro completo, aborda también las actuaciones, los pensamientos, las intenciones, aborda todo, ¿verdad? Aborda todo. Sí. Dice que en el tiempo de Cristo los líderes religiosos habían presentado ideas humanas por tanto tiempo ante el pueblo que la enseñanza de Cristo se oponía en todo a sus teorías y prácticas. Eso es otra manera también difícil, es que hay muchas religiones, entonces todas ellas desean enseñar, ¿verdad? Todas ellas desean enseñar. Y cuando un líder religioso habla, pues habla con cierta autoridad, ¿verdad? Pero uno debe de ir a la Biblia para saber por uno mismo si esas cosas que está enseñando son así, ¿verdad? Exacto. Porque eso es ser honesto. eso es ser honesto, pero ¿por qué? Ahí dice que en los días de Jesús, los líderes religiosos tenían una idea incorrecta acerca de Dios y de su plan de salvación, y así lo enseñaban. Pero como eran los líderes religiosos, muchas de las personas estaban confundidas porque aceptaban eso, ¿verdad? Aceptaban eso. Entonces, cuando Jesús vino a aclarar todo, dijo, wow,
este hombre está enseñando todo, cosas nuevas, es opuesto a lo que yo había aprendido, ¿verdad? Pero Jesús estaba enseñando la verdad, ¿verdad? Y la verdad hace a uno libre, ¿verdad? Te quita el miedo, te quita los prejuicios. Te traza la ruta correcta, te da un plan concreto donde tú puedes trabajar. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de ir a la Biblia sin prejuicio. Quiero leer un parrafito aquí que dice, Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en que ellos, al ser incrédulos y presentar dudas, los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñados, y todos deben decidir por el peso de la evidencia. ¿Okay? Así es. Así que el que quiere dudar va a dudar, y el que desea aprender va a aprender. Es como cuando se enseña algo de ciencia, hay gente que duda, ¿verdad? El que quiere dudar puede dudar. Aún en la historia hay gente que cuestiona ciertas cosas que ocurrieron en la historia, ¿verdad? Por eventos del asesinato de John F. Kennedy. Hay gente que cuestiona eso. Sí. Pero ocurrió porque él está muerto. Es una realidad. Es una realidad. Bien. No sé si quiere añadir algo más sobre eso. Pasamos a la parte del lunes. Seguimos. Seguimos, ok. Sí. Vamos a la parte del lunes que dice, ¿cómo afrontar las dificultades con honestidad? ¿Cómo afrontar las dificultades con honestidad? Bueno, la honestidad nos va a ayudar a varias cosas. Primero, a establecer que necesitamos aprender. Ser honesto, no lo sabemos todo, necesitamos aprender. La honestidad nos va a ayudar a aceptar de que hay cosas que van a requerir esfuerzo y dedicación para entenderlas, ¿verdad? Algunos más que otros. Y unos más que otros. Porque el nivel de inteligencia de algunas personas para captar una verdad, aunque debe estar determinado por la manera en que aplica a su propia vida el conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios, de todas maneras algunos retienen más fácilmente que otros. Claro. ¿Verdad? Y el ser humano también trabaja a veces con el gusto. Sí. Lo que a nosotros nos gusta, le dedicamos tiempo. ¿Cierto? Y le dedicamos interés. Exacto. Yo una vez escuché una historia de una profesora que tiene un PhD en química. Ella fue a estudiar música. Pero le habían dicho que uno de los prerequisitos, tenía que tomar algunas clases electivas, y ella por curiosidad, por tener una meta propia, dijo, voy a agarrar una clase de química, porque le habían dicho que era difícil y ella quería probar de que ella podía. Ajá. Y que ella no quería que le dijeran más eso, que era imposible, que era difícil. Así que ella matriculó dentro de su currículo de música la clase general de química, una clase. Totalmente opuesto. Opuesto, que eso no tiene que ver nada con la música. Sí. Pues mire lo que ocurre. Tan pronto tomó esa clase, se cambió. Fue tan fascinante para ella que la música, se olvidó de la música y terminó sacando un PhD en química. Y hoy día enseña. Así que ella le puso interés por hacer un esfuerzo y demostrar que sí se podía. Y resultó ser que fue totalmente entendible para ella y fue algo que le llamó tanto la atención que le dedicó todo su tiempo y energía y lo entendió y ahora lo enseña. Así que la Biblia, debemos de ser honestos cuando nos acercamos a ella, ¿verdad? Hay que ser honestos, hay temas que son difíciles. Por ejemplo, hay una profecía que se trabaja con profecías de tiempo, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Es difícil porque toma tiempo, pero no es difícil por el hecho de que sea incomprensible. No, porque la Biblia misma explica su Correcto. Contenido. Entonces tú tienes que establecer un orden, ¿ves? Para no perderte en la profecía. Tienes que ir atrás en la historia, tienes que volver, entonces tienes que aplicar el método correcto de día por año, pero al principio tú no sabes eso. Entonces, como no lo sabes, la mente como que se fatiga a pensar, wow, es difícil. No, pero si se te lleva paso a paso, como un niño,
lo vas a aprender, ¿verdad? Lo vas a Exacto. aprender. Dice, los honestos afrontarán las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto. Cuando uno es honesto, uno no quiere dar la idea de que uno lo sabe todo y confundir a alguien. Sí. Al contrario, uno tiene una responsabilidad de decir, yo no me atrevería a hablar sobre ese tema porque no lo he estudiado, No lo domino. no lo domino y posiblemente yo tenga preguntas sobre el tema, ¿verdad? Sí. Así que el honesto va a evitar de confundir a otro, ¿ves? Porque no quiere dar un mensaje incorrecto, ¿verdad? No quiere distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante la manipulación de las pruebas. Las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto se cercioran constantemente de no apresurarse a llegar a conclusiones. Déjeme incluir aquí un pasaje acerca de eso de ser honesto. Ok. Falsear la verdad es cosa terrible delante de Dios, especialmente cuando tiene que ver con la escritura sagrada. Pero yo escuché una vez un personaje de radio que le gustaba pasar programas así radiales acerca de la palabra de Dios y explicando él acerca del día del reposo, usó San Mateo 28:1 y también San Marcos 16:1, que tienen la misma redacción. Y empezó leyendo y dice, y como pasó el día de reposo, él quería afirmar que ya el sábado Pasó. había pasado. Okay. Ya no debía. En inglés la palabra Que no es estaba over. vigente. It's over. Que no estaba vigente. Y entonces él dice, ya ven, el sábado ya pasó. Ya no existe más. Y lo que estaba diciendo el texto, ¿qué era? Que después que terminó el sábado, entonces las mujeres prepararon drogas aromáticas y fueron al sepulcro Claro. a buscar a Jesús para ungir. Pero el hombre ya había ido a la Biblia porque él quería reafirmar la idea que él tenía, ¿verdad? Sí. La idea que él tenía. En realidad usó un pasaje muy mal elegido para Claro. apoyar una mentira que él quería enseñar. Correcto. Y eso es triste. No debiéramos hacer eso nunca cuando enseñamos la palabra de Dios. Aquí nos da otro consejo, dice, cuando quiera que los hombres no traten de estar en armonía con Dios en sus palabras y acciones, por sabios que sean, están expuestos a errar en su comprensión de la Escritura y es peligroso confiar en sus explicaciones. Exacto. Así que ahí la honestidad nos va a evitar confundir a otros y ser confundidos también. Vamos a la parte del Tuesday, que es el martes. Afrontar las dificultades con humildad, pastor. Sí, este aspecto de humildad tiene que ver con algo que usted ya mencionó. A veces hemos recibido de alguna manera en el pasado de nuestra vida alguna información bíblica, la hemos aceptado como vino y tal vez estaba equivocada. Esto se arraigó en nuestra mente y después queremos manejar el tema contenido en ese pasaje o en esa enseñanza de la manera que lo aprendimos cuando tal vez la palabra de Dios está enseñando otra cosa. Cada vez que vamos a la palabra de Dios dice que debiéramos ir con humildad. Y humildad significa que debemos reconocer a Dios como el autor único de la palabra. Todo el mensaje contenido en la Biblia viene de Él. Y viene para nuestras mentes que son finitas. Tenemos muchas limitaciones. Si somos humildes, vamos a admitir que en algún momento de nuestra vida, en el estudio de la Biblia, nos hemos equivocado. Que hemos aceptado una verdad que no es una verdad como tal, aunque no era verdad. Y a partir de ahí, cuando descubrimos por un estudio más diligente, más amplio, más profundo, con más oración, que eso no era así, entonces es el momento de hacer a un lado, con la ayuda del Espíritu Santo, borrar o sacar esa información y poner ahí en nuestra mente y en nuestro corazón la verdad, tal como está presentada en la palabra de Dios. Por eso dice un pasaje en la Escritura, en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara y orara, yo los oiré desde el cielo. Amén, amén. Así que en este asunto del estudio de la palabra de Dios debemos venir a ella con una actitud humilde, de aprendizaje,
de corrección también. Si en el pasado hemos guardado algo que no era así, hay que hacerlo a un lado, hay que corregirlo y aceptar la verdad como viene. No importa en qué momento cronológico de nuestra vida esto ocurra, puede ser que en el caso mío sean ya 60 años de que yo escuché algún pasaje de la Biblia explicado equivocadamente, pero a estas alturas de mi vida, y si yo encuentro la verdad tal como está amparada en el contexto total de la Biblia, es el momento de hacer a un lado el error y aceptar la verdad. De hecho, eso fue lo que ocurrió con la Reforma Protestante. Sí. Habían ciertos... La Biblia trajo a la luz lo que había sido ocultado por el poder romano y la Iglesia Católica, que estaban sembraban sombras sobre la Biblia y prohibían que la gente tuviera la Biblia. Entonces comenzaron a vender el perdón, que en la Biblia no te enseña eso, sino que el perdón es algo gratuito que Dios nos da a través de Jesús. Y cuando las personas comenzaron a leer eso, se dieron cuenta en el error donde estaban y quisieron reformar la iglesia, ¿verdad? Pero cuando intentaron reformar la iglesia, le costó la vida. Chocaron con una Le montaña. costó la vida porque los líderes no estuvieron dispuestos a reconocer que habían estado enseñando un error. El orgullo, ¿verdad? No fueron humildes y decir, es cierto, hemos estado enseñando mal y vamos a poner eso a un lado. No, se empeñaron en seguir enseñando el error. Así que la Reforma Protestante vino porque personas con humildad se acercaron a la Biblia y establecieron, comenzaron a enseñar lo que la Biblia decía, ¿verdad? Sí. A veces es muy difícil cuando uno conversa algún tema doctrinal con personas de otras denominaciones. Y nosotros como adventistas se nos es un poco difícil. Primero, que a veces pensamos, no todos, algunos, pensamos que los adventistas comprendemos todo. Eso es uno. Y eso no es correcto. Nosotros no lo comprendemos todo. La Biblia está ahí para todo aquel que lo quiera descubrir. La Biblia es la que contiene la verdad y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que nosotros estemos dispuestos de corazón humilde a ser enseñados. Pero cuando a veces se reúnen, el tema religioso es un tema muy complejo como la política. Sí. Es un tema muy divisorio, porque cuando tú te reúnes con alguien y tocas alguna doctrina, por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma, por decir un ejemplo, es una doctrina que se debate. Aunque la Biblia es clara, hoy todavía se debate. Pero el tema más complicado y más difícil que tiene la Biblia es el de la ley. El tema de la ley de Dios es el tema que por años y siglos se sigue debatiendo porque Pablo, como dice Pedro, escribió algunas cosas para unas personas que eran de difícil entendimiento y querían torcerlo todo. Y Pablo les habló a un nivel de entendimiento y les tuvo que explicar unas cosas muy complejas de esa manera. Entonces alguien se acerca a un solo texto que Pablo dijo y dijo, ¿ves? Aquí, por ejemplo, el fin de la ley es Cristo. ¿Ves? Ya Cristo abolió la ley. Pero ese texto no tiene que ver nada con eso. Él también dijo en 1 Corintios 13, al final de la explicación del tema del amor, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si tú solamente lees ese texto y dices, ves, la ley dejó de ser. Dejó de ser. Pero cuando tú lees al mismo Pablo, todo el libro de Romanos y todo lo que él escribió, entonces él mismo te explica a qué se está refiriendo, porque más claro que él no lo explica a nadie, ¿verdad? Más claro que él no lo explica a nadie. Así que, por ejemplo, por decir el tema de la mortalidad del alma, hay personas que creen que cuando tú mueres, la persona, el espíritu de la persona sale del cuerpo y que está con vida, va al cielo, ¿verdad? Va al cielo y el cuerpo físico va a la tierra. La Biblia no enseña eso desde Génesis hasta Apocalipsis, te enseña que tú eres, el alma es el cuerpo y el cuerpo es el alma, eres una persona, ¿ves? Y que lo que va a Dios es el soplo de vida, que no tiene pensamiento, no, y lo mismo le ocurre a los animales, dice la Biblia, que el aliento de vida del animal va a Dios, ¿verdad? No es un ser pensante que va. Entonces usan la parábola del rico y Lázaro, ¿ves? Donde Jesús mismo está hablando, porque las personas de aquella época creían lo mismo que creen las de ahora. Sí. Y Jesús les contó una parábola, que es un método de enseñar algo,
que puede ser ficticio, pero lo importante es la enseñanza que se obtiene. Es como la maestra que usa una historia, una fábula o algo para darte una enseñanza, que es lo que se quiere enfatizar. No importa si es una historia verídica o una historia ficticia, lo importante es Un método el método que se usa para reforzar la verdad. Entonces, allí Jesús establece que hubo un diálogo de alguien que había muerto y alguien con vida, ¿verdad? Pero la Biblia misma te dice que los muertos nada saben, no hablan, no respiran, ¿verdad? ¿Pero a qué se estaba refiriendo a Jesús? Bueno, resumidamente es que Jesús se estaba refiriendo a la idea de que la gente pensaba que cuando tú morías tú todavía tenías una oportunidad de decidir. No, Jesús dijo, la oportunidad tú la tienes en vida. Tú tienes en vida la oportunidad de creer a Moisés y a los profetas, lo que han dicho de mí, Sí. lo que han dicho de mí. Y esa es la oportunidad que todos tenemos hoy día. Voy a añadir en esta parte solamente una notita de 3 líneas aquí Sí. abajo. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Amén. Así que vamos a ir resumiendo porque ya estamos llegando al final. Pero en Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso también tiene que ver por entender el pasaje de la Escritura. No te canses de hacer el bien, de indagar por entender. Cuando yo por primera vez escuché la profecía de 2300 tardes y mañanas, que la explicaban en una iglesia con un pizarrón grande y yo veía a los adultos, y yo me perdía, yo era un niño. Ajá. Yo no la entendía, ¿verdad? No captaba. También porque yo no tenía a lo mejor de sentarme, porque era algo muy interesante para mí. Yo estaba en la época de jugar y el ejercicio. Era un niño. Era un niño. Sí. Pero después, cuando un día me senté a escuchar con atención y leer mismo yo la profecía de Daniel, y entonces me senté y escuché la explicación y comencé a ver cómo me hacía sentido, cómo la Biblia me llevaba de un sitio al otro, ¿verdad? Y cómo se organizaba. Y es tan impresionante ver la exactitud de esa profecía, que esa es la única evidencia literal que tú puedes palpar de que la palabra de Dios ha sido inspirada y es la palabra de Dios. Es irrefutable esa profecía. Se dio 500 años antes de que ocurriera, ¿verdad? No sé si quiera comentar algo. Sí, en esta parte yo quiero enfatizar el subtítulo, dice determinación y práctica. Si nosotros, por ejemplo, yo recuerdo el tiempo cuando alguien me estaba enseñando a conducir un vehículo. Si esa persona solo me hubiera sentado en un cuarto cerrado ahí a darme teoría en una pizarra y nunca me hubiera puesto al volante de un vehículo, nunca habría aprendido. Exacto. Aquel que quiere enseñar a otra persona a nadar tiene que meterlo al agua. Y cuando uno entra en cualquier campo de aprendizaje, tiene que ir determinado, decidido a aprender. Pero va a aprender más rápido cuanto más practique aquello. Entonces el secreto, diría yo, para entender bien estos pasajes difíciles que nos aparecen en nuestro estudio en la Biblia, es practicarlo, la enseñanza que hemos encontrado en la palabra de Dios. Cuando lo practicamos, afirmamos el conocimiento, lo arraigamos y entonces vamos edificando sobre eso y ahí es que se produce el verdadero crecimiento espiritual. De lo contrario, nos quedamos estancados. Claro. Sí. Así que tenemos que tener tenacidad para mantenernos comprendiendo la Escritura. Pues vamos a terminar con lo siguiente. Debemos de ir a la Escritura con humildad, debemos de ir a la Escritura con honradez, debemos de orar antes de leer la Escritura, ¿verdad? Y debemos pedir al Espíritu Santo, que fue el que inspiró el mensaje, que nos ayude a entenderlo. Y si hacemos esa práctica, vamos a entender. Si usted tiene alguna pregunta, usted pregunte. Busca y diga, búscame eso en la Biblia, enséñame lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y no tenga temor de indagar y preguntar. Y si usted encuentra las evidencias allí, de lo que la Biblia dice sobre ese tema en todo su contexto, no porque alguien saque un texto, ¿verdad?, fuera de contexto, y diga, ¿ves lo que dice aquí? Que el sábado ya pasó.
Sí. Cuando la Biblia entonces tiene muchísimos de otros textos que dice que el sábado sigue vigente. Entonces la gente establece una doctrina sobre un texto que no está hablando de eso, pero ellos lo refuerzan, Violentando el texto. violentando el texto. Yo quisiera enfatizar aquí que la Biblia no es un libro común y corriente, aunque es el libro más vendido en todo el mundo. Es decir, está en todo el mundo. Pero no se puede venir a la Biblia a estudiarla y entenderla según la voluntad de Dios con una mente que no busca a Dios para Claro. para su ayuda. Porque si la mente de Dios, la mente infinita, la mente divina, fue la que envió ese mensaje a través de, diríamos, instrumentos de barro, como es el ser humano, entonces es a Él que debemos ir buscando ayuda. Y esto solo se logra teniendo una vida realmente espiritual. Para eso hay que mantenerse en comunión con Dios constantemente. No podemos sentarnos apresuradamente ante un escritorio o una mesa o en una sala de nuestro hogar, abrir la Biblia como se abre cualquier libro o como se lee el periódico. Tenemos que conectarnos con el autor de la palabra y luego pedir la ayuda de él, y entonces la enseñanza vendrá, la comprensión va a llegar a nuestra mente, y eso es lo lindo. Claro. Saber que estamos entendiendo bien la voluntad de Dios de acuerdo al plan que Él tiene para nuestras vidas. Como Pablo le dijo a Timoteo, las escrituras te pueden hacer sabio ¿Sabe? para la salvación. Así Para que la gracias por salvación. habernos acompañado. Estamos muy contentos de haber compartido la lección con ustedes. Y recuerda, si te enfrentas con un texto difícil, ve a la Biblia, pregunta, busca información, ora. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Y recuerda que la Escritura, la intención es de que tú conozcas al Salvador. Que Dios te bendiga y que puedes pasar un feliz sábado. Recuerda que a las 11 sale el tema en vivo en esta mañana, así que próximamente nos veremos.